Recordando entonces, próximo domingo tenemos nuestra celebración de Día Misionero Nacional. La idea es que en estos eventos nacionales estemos todos con el corazón participando de la obra del Señor. Leamos ahora sí la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! Hemos cantado, hemos orado y vamos a estar dispuestos para continuar en esta importante serie de nuestra vida cristiana. Amén. Hemos venido hablando de crecimiento personal, que no somos un pueblo que impone prácticas, sino que cultivamos principios. Digamos gloria a Dios. Y cuando el principio está bien ubicado en el corazón, las prácticas solamente son un resultado. Amén. Digamos gloria a Dios. Vamos entonces a recordar algunas notas vistas de nuestros temas anteriores para darle secuencia a esta dinámica a la que nuestro Dios nos ha convocado en esta hora. Y es que primero habíamos citado un pasaje de Mateo 5:20 que define muy claramente: les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La única manera como usted y yo podemos lograr ese objetivo es viviendo enamorado de Dios. Hoy no le voy a decir que venga a culto porque ya sabe lo importante del culto. No le voy a decir que lea la Biblia porque ya sabemos que es la Biblia la que transforma la vida del hombre. No le voy a decir que haga mucha oración porque el creyente sano en la fe es un creyente de oración. Lo que le voy a decir es: enamórese de Dios y cultive los principios. Si eso es claro, entonces todo lo demás funciona. Amén. ¿Cuál es el combustible del carro? Para que funcione le agregamos, díselo, gasolina, o depende, porque hasta eléctricos hay ahora. ¿Qué necesita su celular para que funcione? Batería bien cargada y un plancito al menos con 2000 de minutos, ¿sí? O al menos que lo tenga prendido para poderlo llamar. Pero si no tiene energía eléctrica, una batería, no funciona, ¿cierto? Muchos se preguntan: ¿qué necesita un verdadero cristiano para fluir bien en la vida espiritual? Necesita vivir enamorado de Dios, primero. Y segundo, ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene esos dos detalles en el alma, todo lo demás marcha bien. Amén. Pues también está escrito: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, para alcanzar una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, el secreto es enamorarse de Dios y procurar vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos generalmente para ser llenos del Espíritu Santo? Primero, creer. No se necesita más. Estar convencido de la riqueza que en Dios tenemos. Y tener claro el llamado del Señor. Si alguno tiene sed, si yo creo y tengo sed, acudo a la dinámica de culto de una forma o de otra, porque mi alma necesita del Señor. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí. La gente a veces quiere que Dios vaya a ellos, pero nosotros debemos procurar acercarnos al Señor. Y Él, en su propósito perfecto, diseñó un sistema educativo en donde hay 4 momentos en la semana como agenda de fe, más allá de su programa personal de oración, más allá de su matutino de ayuno mensual, quincenal o semanal, más allá de sus vigilias, aparte de lo que la iglesia programa, porque uno debe tener una vida devocional más allá del culto en el lugar. Amén. Pero todo eso son parte de las prioridades. Avancemos entonces para hacer un pequeño recuento aquí. Yo quiero tener una vida cristiana poderosa. Entonces la primera área es determinar los pilares de éxito de esa vida cristiana.
Ese evangelio del que Pablo habla en el texto que leímos tiene unos principios y para nosotros poder vivirlos y reflejarlos, debemos tener claras estas áreas. Primero, la santidad. Segundo, la disciplina. 3, cuidado con los apetitos de la carne, las tentaciones, todas esas cosas. 4, las emociones. Si algo nos enseña Dios por el Espíritu Santo, es inteligencia emocional. Amén. Eso es una parte clave de la obra del Espíritu Santo en el corazón de un convertido, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Colabórenme con el niño porque me desconecta mis aparatos y estamos en vivo. Gloria a Dios. Ya nos desconectó la cámara. Digamos todos gloria a Dios. Entonces, la otra parte es el vocabulario. Vea, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, el objetivo de hablar de un buen cristiano es profetizar, es decir, exponer las verdades de Dios para que alguien sea nutrido y también sea edificado en los propósitos de Dios. Y otra característica de éxito en su vida y en mi vida es la sujeción a Dios. Amén. Estos días alguien me dijo, pero los pastores no se someten a nadie. Y la persona que me lo dijo me llamó en una ocasión como a las 11 de la noche y salí de donde estaba cómodo y me fui a atender ese caso. Yo le dije, de pronto la gente cree que nadie nos sujeta, pero por amor y sujeción a la dinámica de la obra, si son las 12 de la noche y hay que salir, salimos, porque somos pastores por gracia de Dios 24/7. Amén. Tremendo. No cualquiera que yo estoy descansando. Hay momentos de prioridad en la obra donde uno tiene que salir a cualquier hora. Y a veces la gente dice, no, ¿a quién se someten? Primero a Dios. Y por causa de sujetarnos a Dios, nos sujetamos a los demás según las necesidades de la obra. Digamos todos gloria a Dios. Ese día la señora entendió que me había sujetado a ella por causa del evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la sujeción es un principio vital. La Biblia dice sujetaos o someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y el otro punto muy importante es la disposición de ánimo. Vea, estar motivado depende de cómo se relaciona uno con Dios. Si usted tiene una buena relación, ¿usted se desmotiva y quiere tirar esa relación por la borda? No, si hay una buena relación uno la cultiva, ¿sí o no? Bueno, para que esa relación funcione, Dios de parte de Él dispuso todo. Ministerios, talentos, dones, capacidades por el Espíritu Santo. Y está dispuesto las 24 horas del día para que lo busquemos en oración y en estudio de la palabra. Y nos ha dispuesto una agenda en la semana para que tengamos momentos de vida devocional en unidad. Amén. Todo eso entonces forma parte del ánimo. Pero ¿qué es lo primero que roba el ánimo en alguien? Dejar de oír la palabra. Si la fe viene por el oír y dejo de oír la palabra, el enemigo gana terreno y la persona se vuelve conformista, incrédulo y duro de corazón. Y deja de aprender. Y cuando ya pasa eso, entonces viene la otra artimaña del enemigo y es que no lo quiere dejar orar. Ya no lee la Biblia, entonces ya no quiere orar tampoco. Y el otro paso es que como ya no quiere orar y ya no lee la Biblia, entonces ya no quiere ir a culto. Y así es como el enemigo gana terreno en la vida de alguien. Entonces, como ya no quiere ir a culto, entonces ahora se sienta en la condición de juez o de víctima. De juez porque dice, ¿eso para qué voy allá si todos son malos? Es que aquí vinimos fue por eso, porque siendo pecadores reconocimos que solo Jesús nos moldea, nos direcciona, nos transforma y hace de nosotros una nueva creación para gloria de su nombre. Aquí no venimos porque somos santos, sino porque acudimos a aquel que ha dicho en su palabra que Él perfeccionará la obra que ha iniciado en cada corazón. Digamos gloria a Dios. El ánimo suyo y mío debe ser el galardón. Eso dice la Biblia.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué dice Jesús del galardón? Que es grande en los cielos. Esperamos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad no hecha de manos humanas, una ciudad eterna en los cielos. Es por eso que buscamos avanzar en nuestra vida cristiana y cultivamos el ánimo. Por ejemplo, el evento que no estuve por compromisos en otro lugar, pero se dejó una agenda muy bonita. Y me alegro por las que participaron del programa especial de damas. Pero también me queda un vacío en el corazón de por qué algunas, siendo invitadas con una tarjeta tan bonita y con un programa tan importante, no participaron. Si todo lo que se hace en la iglesia es para motivar, para confortar, para empoderar nuestros procesos de fe, pero también para permitirle a Dios que por medio de la verdad de su palabra nos redarguya la conciencia y nos transforme de gloria en gloria. Porque el objetivo de la vida cristiana, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Digamos todo gloria a Dios. ¿Hay alguno que quisiera darle un aplauso fuerte a Jesús en esta noche? Porque Él es claro en su palabra y el éxito de nuestra salvación no es solamente decir yo voy a culto y soy cristiano. Es poder reflejar a Dios aún allá en el lugar más escondido donde Dios se glorifique porque tengo su verdad y soy diferente gracias a su palabra y a su Espíritu Santo que empezó una obra en nuestra vida y la perfecciona cada día. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero lo más importante es cultivar nuestro ánimo. Y ese ánimo lo vamos cultivando en la medida que participamos de las diversas actividades que Dios ha dispuesto en medio de su obra para que podamos crecer en su voluntad. En el área de la relación con Dios, debo cuidar la vida de culto. ¿Por qué voy a culto? Culto significa momento de máxima reverencia y adoración. Y cuando yo me niego el culto, me estoy negando a momentos, como significa la misma palabra, de reverencia y absoluta y especial adoración y exaltación a Dios. Está el culto de momento que celebramos aquí, pero Romanos 12:1 habla del culto racional, las 24 horas del día. Amén. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces tenemos el hábito bueno de congregarnos 4 veces en semana, pero tenemos la sana cultura de vivir para Dios las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso hay que estar listos. Y segundo, porque tampoco ninguno sabe el día que va a morir. Y en esos 2 momentos es que dice Dios que se acaba la gracia. Si morimos y somos fieles al Señor, sabemos que resucitaremos con Él. Resucitaremos en Él porque Él ya resucitó. Amén. Pero si alguien muere en pecado, en concupiscencia, ¿para dónde va? El Señor dice: no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, vida eterna y salvación. Pero estamos confiados de esa certeza y seguridad en coherencia de nuestro caminar. La alabanza. Vea, si algo reconoce Dios de un creyente es la actitud para adorarlo. Amén. Cómo nosotros exaltamos su nombre, cómo le decimos que nuestra vida es la mejor expresión de adoración, porque estemos bien o no tan bien, vivimos para Él, lo adoramos a Él, como el patriarca Job. Un hombre que se queda sin riquezas, que se queda sin familia, que se queda sin amigos. Los pocos que quedan ahora lo acusan de pecador, por eso quizá Dios le dio tremendo castigo. Y ese hombre en ningún momento de su dolor y de su pobreza y de su enfermedad atribuyó nunca un despropósito al Señor, sino que antes, postrado, rascándose con ceniza y con cilicio y con un tiesto viejo, decía que adoró después de rasgar su vestido.
Y decía: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y después un hombre de fe en esa condición dice: aunque esta desecha mi piel, con mis ojos yo estoy seguro que veré la gloria del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. El que es verdaderamente adorador y sabe vivir la alabanza para Dios, adora independientemente de la circunstancia, del problema o de la adversidad. Y a eso nosotros hemos sido llamados, a ser gente de alabanza y de adoración, de ayuno. Los 12 lo leímos una dominical pasada. Intentaron sacar un demonio de un muchacho y no pudieron. Viene Jesús y les dice el padre de familia: tus discípulos estuvieron orando y no fueron capaces. Y Jesús contesta delante de todos: oh generación de incrédulos y duros de corazón, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Eso fue una exhortación muy fuerte para los discípulos del primer tiempo. Luego Jesús se acerca, invoca y declara sanidad en ese muchacho, el libre. Y cuando ya ha pasado todo, los discípulos se le acercan aparte y le dicen: maestro, ¿por qué no pudimos? Y él dijo: por vuestra poca fe. Y uno dice: si los 12, los pioneros al lado de Jesús, les faltó fe, ¿cómo andamos hoy? Esto es bueno pensar y reflexionar. Después entonces de eso, Jesús les dice: ese género sale con oración y con ayuno. Y es por eso que promovemos cada domingo que mientras participamos de nuestro culto local, se dé la oportunidad de que unamos nuestra vida también al Señor en ayuno y en oración. ¿De a cuánta gente levanten la mano los que hemos hecho ayunos con propósito y Dios nos ha dado respuestas? Es que Dios, eso es así. A veces la gente dice: yo tengo una fe muy grande, pero no ayunan. Y la Biblia demuestra que para hacer crecer la fe se necesita más oración y mayor ayuno. Hoy precisamente una hermana me decía: mire que hablé con la hermana fulana y dijo que esa situación tan importante, eso tocaba era hacer una semana de ayuno. Y me lo decía como con sonrisa. Yo le decía: es que es en serio. Hay batallas que no basta con un día de ayuno. Por eso algunos hemos hecho hasta 3 y hasta 7 días de ayuno, porque es así como fortalecemos nuestra fe y podemos declarar victoria. No en vano Jesús dijo que ese género salía, era con ayuno y oración. Y eso es vida cristiana en relación con nuestro Dios. La vigilia, que es una bendición, sacar tiempo en la noche para adorar, exaltar, glorificar, interceder y aprender palabra y doctrina. Y la intercesión, porque nosotros somos el fruto de muchos que oraron por nosotros. Ahora nosotros oremos por otros. Nosotros somos el resultado de muchas ofrendas. ¿Cuánta gente aportó para que hubiese alguien que participara de las misiones y nos llevara el mensaje? Somos el resultado de un equipo de gente que ora y que intercede. Así también nosotros, orando y participando fielmente en la obra del Señor, permitiremos que otros se sumen a la obra. Vea, uno a veces llega agotado, pero hay necesidades y uno no se detiene. Yo venía un poco agitado de hacer diferentes situaciones después de llegar de la invitación que me habían hecho a Samacapa, hacia Tunja. Organicé unos detallitos en la moto, llegué y ella me dijo: papi, descanse. Y le dije: no le puedo quedar mal a los amigos porque les cancelé el sábado. Y Dios se glorifica. Amén. Entonces somos el fruto de la oración, somos el fruto del aporte de otros y que Dios puso a alguien en medio para que intercediera y trabajara y nos orientara. Pero eso es algo que hacemos en unidad y estos son áreas de desarrollo en la vida cristiana. Pero hay un punto que aquí quiero resaltar para ir cerrando en esta hora y es en relación con la iglesia. Amén. Es decir, la vida cristiana no es solamente decir: yo vivo para Cristo y asisto a un culto y ya. No, la vida cristiana va mucho más allá. Y entonces, en relación con la iglesia,
Yo debo cuidar la coinonía, la comunión, la unidad, el estar pendiente del hermano que vino, el que no vino. Por ejemplo, yo no estaba, pero le dije a ella, ¿dónde están las fotos? Y ahí pude mirar quién vino y quién no vino. Y ya empecé a llamar al que no vino. ¿Qué seguimiento? Hay que cuidar la comunión. Esos momentos son para cultivar nuestra comunión. Igual que el culto en semana, igual que la escuela bíblica dominical, las celebraciones misioneras. Amén. Todas esas actividades se desarrollan cultivando la comunión del pueblo. Y si yo vivo en comunión, me preocupo por mi hermano, por la hermana, por el que estuvo, por el que no estuvo, cómo se sintió, qué hizo falta, cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar. Amén. En relación con la iglesia, ser sujetos. Amén. Y en cuanto a eso, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque hacen su trabajo como quienes han de dar cuenta delante de Dios. Entonces, uno no puede imponer, uno no puede obligar, uno no puede ejercer presión, porque entonces ya la persona no tendría libertad, sino que lo haría porque le tocó. Pero aquí vivimos libres. Lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos ha delegado y valoramos su llamado y le damos honor a lo que Él ha hecho con nosotros. Le servimos y lo amamos a Él porque Él nos amó primero y vino a servirnos cuando nosotros somos los que servimos a Él. Digamos gloria a Dios. Entonces, la sujeción es clave. ¿Por qué hay gente que no puede trabajar en equipo? No es que esa hermana me grita y no me gusta. No, trabajemos con amor, con unidad. Lo que estamos haciendo es para Dios. Y qué bonito es trabajar en unidad, sujetos los unos a los otros en el temor del Señor, porque allí dice el Salmo, envía a Jehová bendición y vida eterna. Es importante estar sujetos y en buena comunión los unos a los otros. Amén. El amor fraternal. Esto me hace recordar una porción del apóstol Pedro y en este tiempo que nos queda lo voy a revisar. Bendito el nombre de Jesús. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 3, ¿por qué podemos vivir diferente en un mundo tan complicado por el pecado? Por lo que dice este texto bíblico. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando de lo perfecto del llamado de Dios a la iglesia. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire lo grande que es esto. Nos llama por gloria y excelencia. Y en esta vida tenemos presente la piedad. Y dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y como un hombre de carne y hueso se convierte en alguien participante de la naturaleza divina de Dios a través del poder del Espíritu Santo y el ejercicio de la palabra. Alguien estos días me decía, ¿y por qué hay cosas en la Biblia que uno no las entiende? Porque cuando uno lee la Biblia tiene que leerla como lo que es, un libro espiritual. Amén. Y ahí es donde cobra objetivo realmente. Y entonces Él nos hace participantes de su naturaleza y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que quiere decir malos deseos. Hablando de esto tan grande, porque incluso usa un lenguaje muy elaborado, el apóstol Pedro en su segunda carta para hablar de esto, empieza a aconsejar de lo que es el amor fraternal y la buena conducta en la iglesia. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud. La fe es la convicción de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero a esa fe hay que añadir virtud. ¿Y usted cómo sabe que alguien es virtuoso o que ella es virtuosa?
por la forma como se comporta, por los valores que resalta, los principios que le rigen su caminar todos los días. O sea que más allá de que cree, refleja dignidad. Y dice la palabra, a esa virtud, conocimiento. Yo no puedo crecer y empoderarme más de los objetivos de Dios para mi vida si no me preocupo por llenarme de ese conocimiento. Por eso dice, abunde la palabra en vuestros corazones. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Luego dice que a ese conocimiento hay que añadir dominio propio. Buen carácter, la capacidad de decir sí y de sostenerse en el sí cuando tiene razones de peso. Y la capacidad de decir no. No porque otro quiera manipular su conciencia, sino porque tiene un carácter claro y sabe qué le conviene y qué no. Y puede decir no con libertad. Pero hay gente que dice no, no por ellos mismos, sino porque otros los presionan. Qué bonito es ser libres y tener un buen carácter. El que tiene un buen carácter tiene buen dominio propio. Sabe decir sí cuando hay que decirlo y sabe decir no. Y para todo tiene una muy buena justificación. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Dice que a ese dominio propio hay que añadir paciencia. Y que a esa paciencia, si algo a veces uno necesita es ser paciente. La paciencia, dijo alguien, a mí no me dieron ese fruto, a mí no me dieron esa bendición de ser paciente. No, es que la paciencia es la capacidad de aprender a administrar las emociones en medio del caos. Y Dios por su Espíritu Santo nos enseña a vivir en ese fruto, pues también la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La paciencia es algo que usted y yo desarrollamos a partir de nuestra buena forma de razonar frente a la crisis y a la adversidad. Bendito el nombre de Jesús. Y la paciencia es algo que Dios nos otorga. Y a esa paciencia que viene acompañada de dominio propio, de conocimiento, de virtud y de fe, hay que añadir afecto fraternal, es decir, ponerle corazón a lo que estoy haciendo. Sea para alguien grande o pequeño, realmente la Biblia dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Por eso dice, no sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sino a Cristo. Puede que alguien no valore lo que usted hace en el servicio, pero Dios sí le está dando un valor importante y una calificación importante a su manera de vivir y a la manera de servir para Dios. Podemos servir de manera excelente con 5, con 3 o con 200. Lo importante es que lo hagamos para Dios. Y también el que sabe amar a Dios valora al que está sirviendo. Y el que tiene problemas con su amor hacia Dios, entonces no le da valor a aquel que sirve, porque no alcanza a visualizar el reflejo muchas veces de la unción de Dios en ese servidor. Por eso también dice que a esa piedad y a esa paciencia hay que tenerle afecto fraternal. Y ese afecto fraternal, amor. Es decir, alguien dice, necesito los ingredientes bíblicos para tener mi vida cristiana de manera excelente. Los acabamos de leer en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Porque si estas cosas están en vosotros, dice la palabra, y abundan, no solo estén, hay que hacer que abunden. Digamos gloria a Dios. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene estos principios que acabo de leer en Pedro claritos, más lo que tenemos en la presentación, uno aprende a respetar la autoridad en todos los niveles. Pues la Biblia también dice, sujétese toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios ha sido establecido.
Y si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea para sí condenación. Y nadie quiere condenación. Dios nos da la palabra es para salvarnos, pero a través de la palabra también nos da disciplina. Alabanzas al Señor. Y cuando hay ese respeto y ese reconocimiento de autoridad delegada de parte de Dios en los servidores, entonces también hay una buena unidad como iglesia, sinónimo de la comunión, y tendremos fidelidad. No, que es que fulano es infiel, fulano es infiel, fulano es infiel. Pues tú sé fiel. No mires los malos ejemplos. Sé tú un modelo de vida para otros. Sé tú ese buen ejemplo para otros. Porque a veces la gente deja de ser fiel porque vio que otro se equivocó. No, simplemente aquí dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y cuando uno tiene los ojos puestos en Jesús, vea, uno va firme, porque Jesús no defrauda. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Y el Señor, como principio de fidelidad, Él mismo dice que si nosotros llegáramos en algún momento a ser infieles, Él permanece fiel. Tampoco podemos usar eso como una excusa para decir, no, pues si yo me equivoco, igual el Señor va a seguir siendo fiel conmigo. No, tampoco. Porque el Señor también define en su palabra, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Eso es importante reconocerlo. Un texto sin contexto es un pretexto, pero ya le dimos contexto a todo. Amén. Y quiero concluir con esta partecita, porque se acabó el tiempo. Bendito el nombre de Jesús. En relación con el Estado, no es que el hecho de que usted es cristiano también es un buen colombiano, también es un buen boyacense, también es un buen paense. Yo ya me siento de Boyacá y de Paez. Sí, ya y aprendí a amar y a trabajar aquí. Y en relación con el Estado, entonces valore las autoridades puestas en su lugar. Tenga en cuenta el trato con sus vecinos, porque usted, siendo un buen cristiano, puede reflejar la gloria de Dios para su vecino. Eso es verdad. En alguna ocasión un vecino pidió consejo y asiste a otra denominación, pero hubo consejo y dijo gracias. No le ha querido decir esto a nadie, pero Dios obra, es que Dios es soberano. Amén. La familia. Vea, si algo debe caracterizarse en el cristiano es que su familia sea la mejor familia, porque es un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, porque es una reina de los cielos, una reina del linaje de Dios, hablando de la familia. Amén. La comunidad. Hermanos, estemos en pie. Yo he querido traer esta forma de presentaciones de forma muy introductoria, luego profundizaremos cosas, pero es algo práctico. Hablando de estos principios no estamos imponiendo ninguna práctica, solamente estamos dando luz acerca de la Biblia, de cómo es que de verdad somos diferentes, por qué la vida cristiana en verdad es tan especial. Y el galardón de una buena vida cristiana es la salvación eterna y el tener fruto y buen testimonio, dice la Biblia, redimiendo el tiempo para con los de afuera. Pues aún dice que se puede ganar a gente que no es creyente, no por palabras, sino por buena conducta. Eso es vida cristiana. Estemos de pie y oramos dando gracias al Señor por estos consejos que esta noche nos llevamos en el alma. Amén. Y que el Señor nos ayude, no solamente a tener buena vida cristiana para nosotros, sino que se pueda reflejar esa unidad como iglesia para que otros sean alcanzados. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Rey de la Gloria, por este tiempo de fe, por este tiempo de consejo, de palabra, de doctrina. Te ruego, Señor Jesucristo, por mis hermanos, que tengamos en cuenta la comunidad, la familia, los vecinos, la influencia del Estado en nuestra conducta como buenos cristianos,
Que tengamos en cuenta, Señor, la fidelidad, la unidad, el respeto, el amor fraternal, la sujeción los unos a los otros en temor, la buena coinonía, las buenas relaciones, Señor, en nuestra vida cristiana. Dios Todopoderoso, ayúdanos a tener esos valores bien ubicados. Señor, que podamos tener una buena dinámica de culto, que nuestra vida sea alabanza y adoración, que crezcamos en el ayuno para que podamos ver lo que quizá en otros momentos no hemos podido ver. Quizá hay cosas que sentimos que no podemos lograr, pero ayunando lo podemos visualizar y lo podemos alcanzar, igual que la vigilia y la intercesión. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en tu llamado cada día, en todas las áreas que hemos mencionado, que podamos, Señor, cada día levantarnos en victoria, porque tus promesas son verdaderas y alcanzaremos todas esas inescrutables riquezas de tu gloria y de tu gracia, como dice Pablo, a través de nuestra dinámica de buena vida cristiana en fidelidad. Oh Señor, gracias por esta palabra y permítenos seguir creciendo en tu perfecto llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a mi hermano Holman, que por la gracia del Señor nos está acompañando en esta noche. Tenga la bondad, mi hermano, y nos recibe la ofrenda de los santos correspondiente al culto de enseñanza y oración y programa evangelístico. A quienes han sumado por las redes, abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús. Y seguimos promoviendo nuestra unidad de fe y de iglesia, martes, jueves, sábado, 7 de la noche. Domingo próximo, Día Misionero Nacional, 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde, 5:30 exactamente, ensayo de alabanza y música. A todos abrazos y bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya.